C7 Sociedad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañe en este su espacio C7 Sociedad, usted que nos sigue a través de la multiplataforma de C7 Jalisco. Esta tarde estaremos platicando de discriminación, cómo estamos en Jalisco. ¿Hay más discriminación? ¿Hay menos discriminación? ¿Cómo está Rodrigo Rincón? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Mayra? Muy buena tarde, con el gusto de compartir contigo este espacio todos los viernes. El día de hoy no nos acompañan asociaciones civiles que estén afiliadas a hijas, pero están con nosotros tres instituciones muy importantes en el Estado que, entre otras cosas, trabajan muy de la mano con ellas precisamente para prevenir el tema de la discriminación. Presentamos a nuestros invitados de esta tarde, al doctor José de Jesús Becerra Ramírez, director del Instituto de Investigación y Capacitación en la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. Bienvenido. Muchas gracias por su gentil invitación. También nos acompaña Marisela Sánchez Eguiarte, coordinadora del Subconsejo de Prevención en Cuesida, Jalisco. Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Bienvenida. Y el licenciado Héctor Figueroa, director de COEDIS. Bienvenido. Muchas gracias, Mayra. Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Y comentar que el COEDIS es el Consejo Estatal para la Atención e Inclusión de Personas con Discapacidad. Y bueno, estas tres instancias que trabajan completamente el tema de discriminación, me gustaría empezar por preguntarle al doctor que más bien nos comparta qué entendemos por discriminación. Pues mira, de alguna manera podemos hablar de un concepto teórico, filosófico, hasta jurídico, pero en términos coloquiales y claros, para no darle tanta vuelta, pues es el hecho de buscar la igualdad tratando de no distinguir a los que somos iguales, o también en el sentido de proteger las diferencias, porque alguien pudiera decir, ¿sabes qué? Te voy a dar preferencia a ti, y eso tampoco implica discriminación, sino el trato de la igualdad. Para llegar a la igualdad precisamente podemos partir de varias premisas. Uno, proteger la diferencia, y eso no significa discriminación, pero sí cuando estamos en un supuesto fáctico de igualdad, no podemos partir de una diferencia, y es ahí donde está la discriminación, el tratar de forma desigual, un trato inequitativo, diferenciado, restrictivo, que haga suponer una discriminación a una persona, es decir, un trato diferenciado en una situación fáctica de igualdad. Entonces yo creo que es muy importante de alguna manera ver eso. Si estamos en una condición de inicio igual, pues merezco un trato igual. Y esto implica partir de tratar igual independientemente de nuestra raza, nuestra religión, de nuestra preferencia sexual, de nuestra condición de salud, de nuestra condición cultural, económica e incluso de nacionalidad. En sí, el abanico es amplísimo, por eso es importante deliberar y debatir y sobre todo promover el no tratar a las personas, porque la dignidad es igual para todos. Y actualmente, ¿quiénes están sufriendo de discriminación? Y si son los mismos sectores o personas de hace años, ¿o ha cambiado también con la evolución? Yo creo que estamos viviendo, le llaman en el tema de los derechos humanos, un proceso muy interesante, se llama el proceso de especificación de los derechos, es decir, aquellos individuos que se encuentran situados en una condición fáctica específica, es decir, situados en una condición, por ejemplo, de indígenas, de migrante, de persona con discapacidad, de niños, de adultos mayores, de personas con identidad de género o preferencia sexual determinada. Es decir, estamos llegando en ese proceso de visibilidad. No es que significa que antes no pasaba o ahora está o los indicadores han crecido. Lo que pasa es que estamos visibilizando grupos que anteriormente en el ámbito normativo no existían. Es decir, había ahí está el meollo del problema, una ausencia de proteger la diferencia. Es decir, partíamos, no sé si me explique en ese sentido, y trataré de hacerlo de forma coloquial, de una visión constitucional y política de la libertad de tratar a todos por igual. Es decir, yo estoy con la justicia vendada, incluso así está el símbolo de la justicia, y no ve las diferencias. Entonces yo trato a todos por igual para que no hubiera injusticias. Y esa forma de ver la igualdad lleva injusticia, es decir, yo si me tapo la vista y no veo, trato en una balanza sin ver que a lo mejor en una primera fase hay una condición de desventaja, y si yo trato igual a los que son diferentes, me va a llegar
a una injusticia. Entonces, yo lo que en este proceso que estamos viendo es partir la igualdad de una premisa diferente, no de tratar a todos por igual, sino partir de una primera fase de proteger la diferencia para llegar a la igualdad. No sé si trato de alguna manera de explicarme, porque eso socialmente implica que voy a visibilizar a aquel que de primera fase es diferente, porque si hay una limitación física, intelectual, motora, de salud incluso, yo voy a necesitar de proteger esa diferencia para otra persona que está en una condición en ventaja. Entonces, esta desventaja de primera fase voy a tratar de equilibrar y ahí la norma tiene que cambiar, es decir, para hacer la distinción y no caer en una discriminación, sino que voy a partir de proteger, llaman los expertos, los que han resuelto asuntos de esta naturaleza, una justificación objetiva y racional. Entonces, yo tengo que partir de esta diferencia de origen y tengo que proteger para hacer esta igualdad. No sé si de alguna manera trato de decirlo coloquialmente. Sí. Doctor, y generalmente el tema de la discriminación en base a los códigos penales y otra normatividad que tenemos en el Estado y a nivel nacional hacen mucha referencia al tema de la dignidad. Sí. ¿Qué podemos entender y que me gustaría que nos compartieran los invitados en ejemplos cotidianos, como usted está mencionando, cómo saber una persona indígena o una persona con VIH que están dañando su dignidad? Mire, es un tema súper interesante y que es qué bueno que lo tocas, porque siempre hablamos qué es dignidad humana y a veces hasta los filósofos derivan y todo, pero yo creo que tu inquietud es correcta. A ver, ¿qué entendemos por dignidad? Y vamos hablando en términos coloquiales y lo han resuelto hasta tribunales internacionales y nacionales como última palabra en temas de derechos humanos. Simple y coloquialmente será lo siguiente: aquello que me permita desarrollar las potencialidades como ser humano. Si yo soy indígena, ¿qué requiero para desarrollar mis potencialidades? Tener acceso a la educación, a la salud, a la vivienda, al trabajo, es decir, lo que me permita desarrollar lo que soy. Si soy una persona que estoy en una silla de ruedas, ¿qué me permite vivir dignamente? Que me permitas trasladarme, que me permitas asistir a la educación, al teatro, al cine, al esparcimiento. ¿Y yo qué requiero para tener una vida digna? Pues las facilidades fácticas, materiales y reales, y quitar esas barreras físicas y culturales que me permitan desarrollar esas potencialidades. Entonces la dignidad, creo que en términos claros, es aquello que nos permita ser lo que somos. Yo, para ser humano, ¿qué requiero? Respirar, alimentarme, tener salud, expresarme, asociarme, todo eso. Entonces la dignidad, en pocas palabras, es eso. Y hay que cuidarlo. Sí. Si no cumplimos con ello, fíjense, si no cumples con la alimentación, la vivienda, la asociación, el formar una familia o asociarte, tener un trabajo, entonces, si no cumplo con esas premisas, con una que no se cumpla, ¿qué estoy haciendo? Violando la dignidad humana. En cuestiones de salud, cuando se tiene alguna enfermedad de VIH, por ejemplo, ¿cómo se está viviendo la discriminación a esas personas? Bueno, de entrada hay un menoscabo, ¿no?, ya con estas condiciones de salud, y también hay que ubicar que, por ejemplo, un diagnóstico de VIH no es cualquier diagnóstico, ¿no? Realmente el trabajo en VIH, todas estas respuestas del VIH ha necesitado justamente de trabajar, de tener como eje transversal esta reducción de la discriminación, este poder tomarlo en cuenta para ir justamente logrando condiciones que permitan a las personas este acceso a los servicios, esta equidad en el trato, o sea, estas condiciones que les lleven a justamente poder acudir a un centro de salud, ¿no?, y tener la atención que merecen, el respeto. Aquí la cuestión es que justamente en el trabajo con VIH, las poblaciones más afectadas han sido aquellas que por estas condiciones sociales, económicas, han vivido mayor discriminación, ¿no? Han estado expuestas a violencia, falta de respeto. Por ejemplo, en el trabajo en VIH, en SIDA, los organismos internacionales plantean las llamadas poblaciones PEMAR, poblaciones en mayor riesgo. Y son estas poblaciones, por ejemplo, pensemos en población de hombres que tienen sexo con hombres, población homosexual, y otros hombres que tienen sexo con otros hombres, pero también población transgénero, transexual,
que por sus mismas condiciones de vida, por esta orientación sexual o por su identidad de género, de pronto muchos de estos derechos, de ese acceso a la salud se ve mermado, ¿no? Pensemos en el caso de una persona trans que acude a los servicios de salud, va con una identidad visiblemente femenina y sin embargo sus documentos de identidad no corresponden con su apariencia, y entonces de entrada quien está en el centro de salud pues le habla con un nombre masculino y la persona se siente inhibida y entonces ya no tiene la posibilidad de quedarse y recibir esa atención, ¿no? Si a lo largo de su vida además por estas condiciones de vida ha vivido burlas, rechazo, violencia, agresiones, o sea, obviamente van evitando que la gente incluso ya ni siquiera se acerca a los servicios, ¿no? Nos complementa esta parte después de la pausa, porque ya vamos a ir a la pausa. Claro vamos que a la sí. pausa, quédese con nosotros. C7 Sociedad. Estamos platicando esta tarde de discriminación, estamos platicando con el doctor José de Jesús Becerra, con Marisela Sánchez y con el licenciado Héctor Figueroa. Rodrigo. Así es, y estábamos platicando con Marisela acerca de cómo se va agravando el tema de la discriminación cuando la persona presenta distintas características que lo sitúa en una condición de especificidad en términos de características que los puedan volver mucho más discriminados. Y nos comentabas, Marisela, acerca de las mujeres trans. Sí, por ejemplo, las mujeres trans, pensemos, de pronto en esta situación en donde por su misma identidad de género han vivido a lo largo de su historia violencia, rechazo, agresiones, ¿no? Muchas de ellas no lograron, es el rechazo desde la misma familia. Entonces no logran concluir con una educación básica. Entonces, bueno, aquí hay ya un rezago educativo también, ¿no? Tampoco logran conseguir un empleo digno por su apariencia, por su imagen y porque además no tienen los documentos necesarios que les acrediten que vayan acordes a su apariencia, ¿no? Entonces sus documentos muchas veces son una IFE con su nombre en masculino. Entonces esta situación va menoscabando sus posibilidades de acceder a servicios de salud, de educación, de trabajo, por lo tanto no acuden a hacerse una prueba de detección, no acuden a los servicios de salud, no acuden a hacerse una prueba de detección, pensando que todavía van a ser mucho más rechazadas, ¿no? Y se van acumulando todas estas vulnerabilidades, ¿no? Hablaba de las poblaciones PEMAR, en el caso del VIH, ¿no? Estarían justamente las poblaciones que no son heterosexuales o que no, la identidad de género pues también no corresponde con su sexo biológico. Estaríamos también hablando de personas privadas de su libertad o personas usuarias de drogas inyectadas, personas en situación de calle, población incluso joven en ocasiones, ¿no? Pensemos toda esta visión de la sexualidad en donde los adolescentes, bueno, los derechos sexuales y reproductivos no siempre son reconocidos. Entonces, hay toda una serie de condiciones sociales, jurídicas, económicas que justamente van generando esta situación en donde no es fácil acceder a estos servicios. Y si aparte pensamos en las políticas públicas, ¿no? En relación, por ejemplo, a equidad de género, hay una educación integral de la sexualidad, el derecho a la salud integral, ¿no? A la salud sexual, o sea que son temas que todavía siguen moviendo a la sociedad, que no es fácil hablar abiertamente de ellos, pues obviamente estas condiciones siguen incrementándose, ¿no? ¿Y qué pasa con las personas con discapacidad? Que últimamente hemos escuchado pues campañas para que se trate bien a este sector, también que hay un avance en cuestión de infraestructura, también de empresas incluyentes. ¿Realmente sí hay un avance? Primero que nada, señalar que la discriminación está en nuestro país fundada y motivada en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el párrafo 3, donde nos dice la Constitución: no serán discriminadas las personas por tal situación, fracción 1, 2, 3, y nos habla respecto al tema de personas con discapacidad. Algo interesante en este esquema a manifestar es el siguiente, es que las personas con discapacidad vivimos discriminación en dos sentidos. Existe la discriminación negativa y la positiva. La negativa es la que nos decía el doctor
en este momento lo que sucede con la discriminación negativa, pero la positiva es una situación que vivimos frecuentemente porque amén de ayudar, amén de minimizar la discapacidad, de minimizar quizá el riesgo o el cómo actuar hacia una persona con discapacidad, sucede lo siguiente: en un salón de clases, una profesora que le pregunta a todo mundo lo que necesita preguntar, y si no responden a un cuarto, la mitad de su respuesta, incluso les pone puntos malos a cualquier niño sin discapacidad o joven sin discapacidad. En lo personal yo lo viví, donde una maestra me dijo, conjunto de normas que regulan las relaciones entre personas, y yo le dije, NAS, tiene 2 participaciones más, ¿no? O sea, imaginemos el impacto que esto genera en mis compañeros, porque obviamente en vez de ser una persona incluida en un salón de clase, pues empiezan a excluirme porque eres el consentido de la maestra, eres quien menos trabaja en el salón y quien mayor calificación tienes, y ese tipo de situaciones también afectan en lo negativo a las personas con discapacidad. La sociedad, en una deuda que se tiene con este sector de la población, intentamos saldarla de esa forma y no es lo correcto. En términos de lo que tú comentabas, Mayra, en avances, sí tenemos avances. Algo muy importante a señalar: en la encuesta nacional de discriminación en 2010 señala que en Guadalajara un grupo de los más discriminados somos las personas con discapacidad. Esto lo hicieron previo a los Juegos Parapanamericanos, y bueno, señalar que en esta administración a cargo del maestro Jorge Aristóteles Sandoval nos ha pedido que trabajemos fuertemente en este tema. Justo por eso es que trabajamos en campañas fuertemente con diferentes organizaciones. Obviamente Derechos Humanos es parte de nuestro Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, y realizamos trabajo en el mismo consejo, en organizaciones de la sociedad civil, a través de cursos, para que la gente entienda lo que es la cultura de la inclusión, ¿no? Que entendamos que discriminar no significa hacerte a un lado únicamente, sino te discrimino desde que diseño un espacio donde tú no puedes entrar, donde tú no puedes llegar con tu silla de ruedas. Te discrimino desde que diseño un salón de clases donde tú no puedes estar al igual que tus compañeros tomando la clase de la misma forma, o quizá no puedes ir al baño igual que los demás. Entonces, te discrimino de muchas formas a las personas con discapacidad. Te discrimino en un restaurante donde no tengo una carta braille, ¿no? Por ejemplo, y esto es algo bien sencillo. La gente, cuando llegamos a los restaurantes y pedimos la carta braille, me dicen, yo se lo leo. Sí, pero pónganse en nuestros zapatos en lo siguiente, y es algo muy cotidiano. Imaginémonos que invitamos a la novia, ¿no? a una comida. Entonces, llevamos, y es que esto ya me pasó, o sea, cuento los casos que ya me han pasado. Llevas una cierta cantidad de dinero cuando eres estudiante y dices, bueno, pues sí me alcanza, pero la novia me resultó que era media comelona, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que empezó a pedir. ¿Y qué sucede como novio? Pues no puedes estar, oye, ¿y cuánto cuesta lo que pediste? ¿Y cuánto cuesta lo que pediste? Eso no está bien, eso, digo, pues te truenan a la llegada, ¿no? Entonces, a la hora de la pagada, resulta que el costo de lo que se había comido la novia junto conmigo era de una cantidad de 200, 300 pesos más de lo que yo llevaba presupuestado, y que no tenía una tarjeta de crédito que sustentara este tema. Entonces, pues obviamente la dejé empeñada un ratito, y eso hizo que me cortara las 2 horas, ¿no? ¿Qué sucede con este tema? Las personas con discapacidad tenemos que vivir dignamente, justo lo que platicaba el doctor Becerra, donde la dignidad es eso, el tener las condiciones para desarrollarte como ser humano, y una de las condiciones que necesitamos para estar en una igualdad de circunstancias es una carta en braille, una información accesible para que podamos en la escuela, en el trabajo, en el ámbito cultural o en el ámbito social, desarrollarlos con nuestras plenitudes en capacidades, ¿no? Pero ¿de quién es responsabilidad, por ejemplo, de estos negocios, ellos investigar para ver qué adecuaciones, o de la propia autoridad decirle, para que tú abras tu negocio debes de tener ciertas condiciones, claro, reglas? ¿De quién es? Primero que nada, el tema es un asunto que, bueno, diferenciemos la competencia federal, estatal y municipal que se tiene en ese sentido. En el ámbito federal existe la Ley Federal para la Protección de los Derechos al Consumidor. En su artículo 57 marca el hecho de que todos los establecimientos deberán contar con una carta en sistema braille o información accesible, deberán permitir a las personas ingresar con sus implementos ortopédicos o de movilidad, incluso con los perros guía. Esto ya está legislado.
En ámbitos estatales tenemos una ley, la Ley para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad, y esta ley, bueno, marca ciertos aspectos en ese sentido, en espectáculos, y algo importante es que las licencias que se otorgan para este tipo de establecimientos son licencias municipales. Entonces aquí yo hago una invitación a todos los municipios para que nos ayuden en cuanto a sus reglamentos municipales, en cuanto a licencias de funcionamiento. Creo que son los adecuados, son ellos los indicados para que nos ayuden con este tipo de verificaciones. Un amigo decía lo siguiente y me gustaba mucho su reflexión. Decía, qué interesante que a un establecimiento se le cierren las puertas o se le clausure porque yo no puedo salir de su establecimiento, pero qué risorio es que no lo sancionen porque yo no puedo entrar ni siquiera a su establecimiento, ¿no? Entonces es una situación de congruencia con la inclusión de las personas con discapacidad y con todos. A mí últimamente me ha quedado la percepción de que se está empezando a utilizar en el discurso, no en términos de ley, el concepto de discriminación para referirse, por ejemplo, a personas de la diversidad sexual y el concepto de inclusión para referirse, por ejemplo, a personas indígenas o personas con discapacidad. ¿Por qué está pasando esto? Y es válido preguntar, no obstante que existen encuestas como la del CONAPRED acerca de cuáles son los principales grupos discriminados, ¿podríamos hablar en términos prácticos que existe una discriminación más grave o que requiere más atención que otra? Pues mire, indudablemente estamos hablando incluso hasta un perfil tendencioso en cuanto a la discriminación y a la inclusión, ¿no? Porque verdaderamente esto va destinado a toda la sociedad. O sea, la discriminación no únicamente es un sector, sino que debemos de trabajar hacia todos, porque eso precisamente lleva a discriminar a otro grupo. O sea, si le das más visibilidad a uno, realmente estás olvidando otro sector tan importante que tenemos que visibilizar, valga la redundancia. Entonces no podemos, a este grupo es el que hay que etiquetar, que está más discriminado. Y este grupo hay que etiquetarlo para la accesibilidad, porque esto nos lleva a muchas cosas. La discriminación no únicamente es por cuestión sexual o por cuestión de discapacidad, también es la cuestión económica y la cuestión étnica. Vemos ya, lo comentaba Héctor, para el caso de la entrada a los restaurantes, y yo también preguntaría para la entrada a los antros. También incluso hay otro tipo de discriminación gravísima porque afectas a jovencitos, a veces por su forma de vestir, decimos por el delito de portación de cara a veces. Lo voy a interrumpir, doctor, porque vamos a la pausa. Perfecto, ¿Sí? adelante. Ahorita regresamos con la charla, quédese con nosotros. C7 Sociedad. Seguimos aquí en C7 Sociedad y hasta el momento hemos platicado en lo general de que se discrimina para acceder a la educación o a la salud, pero ¿qué pasa en el hogar? ¿Hay discriminación también de nuestros propios familiares? Claro. Maestra Marisela, por favor. Y ahí toda una cuestión de estigma, ¿no? O sea, al final de cuentas somos una cultura que reproduce ya estereotipos de género, valores religiosos, éticos, o sea, una serie de normas. Y cuando estas normas se transgreden, por supuesto que tienen una consecuencia y va desde ese rechazo, desde a veces incluso la violencia, ¿no? Esa sanción de algo que no está bien visto, ¿no? Comentaba hace un momento, ante la pregunta de Rodrigo, esta cuestión de cómo hay algunas poblaciones que si bien se sufre de discriminación, ponía el caso mujeres, indígenas, población con discapacidad, al final de cuentas hay una mayor aceptación social que hacia otras poblaciones que también viven discriminación, pero que por su mismo estilo de vida están transgrediendo estas normas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues sí, está bien, vamos generando políticas públicas de inclusión para la población indígena, para la población con alguna discapacidad, para las mujeres, para promover esta equidad de género, pero sí hay todavía otras poblaciones que a las que se les niegan estos accesos o con las que es todavía más difícil trabajar, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de todo lo que se denomina como diversidad sexual, ¿no? Que más bien recordar que la diversidad sexual, una visión incluyente es que la diversidad sexual la conformamos absolutamente todas las personas, independientemente de nuestra orientación sexual, de nuestra identidad de género
de los roles de género que asumimos, ¿no? De nuestras prácticas sexuales, de cómo vivimos la sexualidad. La diversidad sexual somos todas y todas las personas que habitamos en este planeta prácticamente, ¿no? Se ha platicado aquí, nos lo compartía el licenciado Héctor Figueroa, acerca de la discriminación positiva y la discriminación negativa, que por lo que hemos estado compartiendo nos estamos enfocando más a lo que viene siendo la discriminación negativa. Y preguntarles, ¿se puede hablar de que existe hacia determinadas poblaciones una discriminación social menor a una discriminación institucional? Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad, que ya tienen una ley, que tienen un consejo estatal, que incluso comentaba el licenciado Héctor, hay campañas ya de sensibilización, campañas informativas en medios de comunicación, pero en otras poblaciones no. Es decir, podemos distinguir esa discriminación que, aunque no debería de ser, por lo que comentaba el doctor Becerra, la discriminación se da por igual y está dañando la dignidad de las personas, pero en la práctica, ¿está pasando esto, licenciado Héctor? Yo creo que son temas de diferentes grados de vulnerabilidad. En el estado de Jalisco nos definimos como grupos prioritarios. Imaginemos el siguiente caso, una niña, ¿no? Primer grado de vulnerabilidad, mujer, segundo grado de vulnerabilidad, de una cultura étnica o de una etnia que sea un tema indígena, tercer grado de vulnerabilidad, ¿no? Y con discapacidad, 4 grados de vulnerabilidad. Y si le agregas VIH, van si 5. tenemos VIH van 5, entonces, migrante van 6, o sea, imagínense todo lo que una sola persona puede englobar en cuanto al tema de la discriminación. Por eso es un tema que nos tiene que competir a todos. A ver, algo importante que quisiera dejar aquí en la mesa es que la responsabilidad de la discriminación no es nuestra, o sea, no es nuestra de las personas con discapacidad ni de los grupos vulnerables o de grupos prioritarios. La responsabilidad es de toda la sociedad, porque nosotros no nos estamos discriminando. El resto de la sociedad es quien está marcando estas pautas de las cuales hablaban Marisela y el doctor Becerra, respecto al cómo estamos actuando en una situación de una sociedad. Ya lo decía, ¿no? Los antros, una persona con discapacidad, a mí me ha tocado entrar, pero hay algunos que no nos ha tocado entrar a algunos espacios, porque no, pues obviamente dicen con el delito de portación de cara, pues el delito de portación de bastón o de silla de ruedas, pues está igual de complicado, ¿no? Entonces creo que va más allá en ese sentido. Creo que la sociedad tenemos una corresponsabilidad en el tema de discriminación. ¿Y que será únicamente tema de leyes, de la autoridad, de reglamentos, o también donde queda la educación desde casa, la educación en las aulas? Yo creo que aquí toca un tema fundamental. Indudablemente hay un problema, hay problemas jurídicos, pero yo creo que en la actualidad, decía un filósofo del derecho italiano, Norberto Bobbio, en un libro que se llama Los tiempos de los derechos, dice, ya derechos, ahí vemos, ya hay muchos. O sea, si tenemos voluntad podemos enlazar con la actual configuración jurídica muchas cosas. Ahora viene un problema de voluntad y de la garantía de los derechos. Y para eso yo creo que viene y tenemos que hacer un ejercicio de cultura, de respeto, de integración de los derechos humanos, porque yo creo que la clave está ahí. Ya, las normas, si vemos nuestro artículo primero constitucional, pues abre la puerta a toda la gama de instrumentos internacionales y que a veces más tarda en salir uno cuando nuestro país se suma. Entonces, tenemos un abanico muy amplio. Ahora viene el tema de la cultura, de los comportamientos, del quitar ya no únicamente las barreras físicas, sino las culturales. Y es ahí donde tenemos que hacer programas como este, lo que hace Héctor, lo que hacen en las diversas dependencias que integramos aquí, el tema de la capacitación y la sensibilización de la sociedad. Porque ese es el problema. Anteriormente, voy a hacer un paréntesis para darme a explicar hacia dónde voy. Cuando se constituyen los países y el Estado-Nación, dijeron, incluso hasta se llamó la Paz de Westfalia, allá en el siglo XVII en Europa, dicen, para que no exista conflicto y que un país se forme, vamos haciendo un país, a ver, aquí están los otomanos, aquí están los galos, aquí están los vikingos o los germanos, es decir, vamos aquello que tenga una religión común, un color de piel común, una tradición común, un lenguaje común, y paren de contar. Dijeron, para que exista paz, vamos haciendo esto, y así se hicieron los Estados-naciones. Ahora yo pregunto, ¿qué sociedad
la norteamericana, la europea o la nuestra, puede jactarse de construir una ciudadanía y un país donde sean todos iguales. Imposible. Entonces, debemos de partir de una premisa diferente. Ya no hay sociedades que sean común nada. Si nos vemos en la mesa, somos 5 personas, más los que están de apoyo aquí, somos totalmente diferentes. Y si hacemos una encuesta, a lo mejor tenemos una ideología diferente, una religión diferente, una cultura diferente, un color de piel diferente. ¿Cómo vamos a construir estas nuevas sociedades? Partiendo de la diferencia. No esa premisa de decir, mira, vamos a hacer esos famosos cotos, esas famosas islas urbanas y sociales que nos llevan a la diferencia y al conflicto. Entonces tenemos que partir, por eso esa pregunta tan interesante que lanza, decir, ¿será un problema de normas o será un problema de conductas o de cultura? Yo creo que tenemos que partir de una premisa que somos una sociedad totalmente diversa, y para que se dé la paz tenemos que aprender a convivir en esa sociedad totalmente diversa, y eso no es un ejercicio sencillo ni fácil, porque lo vemos en el día a día. Nosotros nos toca ir a dar cursos a población, a profesores, a policías, a padres, y no son públicos que dijéramos amigables para efecto del diálogo, del discurso, pero eso es bueno y lo vemos como una bondad, porque tenemos la oportunidad de deliberar y debatir. ¿Sabes qué? No somos iguales. Y si partimos de esa premisa, la sociedad, la propia familia, incluso vemos nuestras familias, hay más bajitos, chaparritos, morenos, hay inquietos, tímidos. Entonces, ese es el problema. Tenemos que hacer una cultura de respeto al diferente. Maestra Marisela. Sí, yo creo que la discriminación ha ido cambiando. Con esta cuestión de lo cultural, la discriminación está profundamente arraigada en nuestra sociedad. Pensemos incluso en el país, ¿no? O sea, de un país tan rico y diverso a nivel etnográfico, lenguas, culturas, costumbres, o sea, al final de cuentas termina imponiéndose una sola visión, ¿no? Una sola religión, una sola manera válida de comportarse, o sea, toda una serie de reglas. Y entonces, en ese sentido, creo que la discriminación ha ido cambiando, porque antes podría ser como más abierta. Ahorita que ya se ha posicionado un discurso de los derechos humanos, de pronto se puede ubicar y se va cambiando un poquito el lenguaje. No quiere decir que las actitudes cambian, pero a lo mejor sí vamos ubicando cuáles son las palabras políticamente correctas, ¿no? Y entonces aparentemente ya no hay tanta discriminación. Pero por el otro lado, la discriminación me parece que también está introyectada. Es decir, incluso las poblaciones mayormente discriminadas, que viven mayormente la discriminación, o sea, también han aprendido, ¿no?, esta discriminación y la han hecho suya y la viven. Y entonces hay también como esta propia autocensura. En el caso de VIH, el VIH ha estado asociado desde un principio al ejercicio de la sexualidad, por lo tanto ya carga un estigma que lo hace diferente a otras enfermedades. Esta visión del VIH como un castigo, como culpa, ¿no?, como la gran enfermedad de la que hay que alejarnos, es un peligro, la falta de información que hace pensar que puede ser incluso contagiosa cuando es transmisible y se requieren condiciones específicas. O sea, finalmente ha generado alrededor del VIH como todo este temor, ¿no?, y toda esta serie de prejuicios. Entonces, para alguien que vive incluso con VIH, o sea, un diagnóstico implica realmente un impacto muy fuerte, ¿no?, porque es entonces seguramente me lo merezco. O sea, esta visión también de castigo que hay socialmente, o sea, también lo vive la persona. Y el ejemplo más claro es alguien que recibe un diagnóstico, la primera área de su vida que se ve impactada es la sexualidad, ¿no? Es como de pronto este miedo, ¿no? O incluso en la familia, ya sé que no se transmite por un saludo, ya sé que no se transmite por abrazar a otra persona, pero de pronto en la familia tengo miedo con la pareja, o sea, porque aun cuando lo sé racionalmente, está toda esta parte subjetiva que lo hace, ¿no? Vámonos a la última pausa, maestra. Vámonos a la última pausa, regresamos. C7 Sociedad.
Ya estamos de regreso aquí en C7 Sociedad. ¿Qué actividades tiene COEDIS? ¿Cómo está encaminando los esfuerzos? El licenciado Héctor, por favor, si nos platica. Claro, COEDIS hoy tiene una convocatoria que cerramos, que ya vamos a entregar resultados, donde el día de ayer pues, hubo un evento donde se hizo esta situación. El jueves 5 se realizó la entrega de apoyos a organizaciones de la sociedad civil de y para personas con discapacidad. Entonces, esto es importante porque queremos fortalecer los vínculos con la sociedad civil y queremos fortalecer el que la inclusión sea una realidad. Tenemos trabajando con diferentes grupos, algunas bolsas de trabajo y hay algunas colocaciones de personas con discapacidad en diferentes empresas del ámbito aseguradoras y de otros aspectos a nivel nacional e internacional. Y bueno, tenemos diferentes temáticas a realizar, participamos en foros y bueno, estamos trabajando con los diputados para la reforma a nuestra ley de personas con discapacidad. Es importante que construyamos una ley que vaya más acorde con esta visión de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y trabajando en campañas para que la discriminación sea una situación cada vez menos visible y menos experimentable por las personas con discapacidad, señalando que las barreras sociales son las más difíciles de eliminar. Las físicas se resuelven con cemento, con rampas, se resuelven con guías podotáctiles, con señalética braille, pero las barreras sociales son aquellas que se tienen que resolver con un cambio de mentalidad. A veces es más fácil poner una rampa en un edificio que no era accesible a cambiar la mentalidad de una persona, que eso es lo que tenemos que cambiar desde una perspectiva de inclusión. Maestra Marisela. Desde el CUESIDAM. Bueno, en el Subconsejo de Derechos Humanos, por ejemplo, se atienden quejas de personas que ven violentados sus derechos, ¿no? Las principales quejas que se han recibido en los últimos años tienen que ver, por ejemplo, con las cuestiones laborales, el vivir con VIH, cómo puede ser motivo de un despido o de no otorgarle un trabajo. Y también, por ejemplo, niños y niñas en escuelas, ¿no? Cuando el diagnóstico de un niño o una niña que vive con VIH trasciende y cómo padres de familia a veces en el preescolar o en primaria generan algunas acciones, ¿no?, en contra de esto. ¿Qué hemos estado haciendo? Por supuesto, darle seguimiento a estas quejas, derivarlas las que corresponden a CONAPRED o a las instancias correspondientes, pero también en la capacitación, ¿no? La capacitación en las empresas, para las empresas hay un programa en el CUESIDA que tiene varios años funcionando, que es VIH en el lugar de trabajo, que es acciones que tienen que ver con capacitación y con acciones de prevención, ¿no? y capacitación en los temas de derechos humanos. Todavía hay muchas empresas que como requisito para otorgar un trabajo exigen, por ejemplo, una prueba de detección. En las escuelas, pues ha sido trabajar con la comunidad escolar, con las escuelas. Este tipo de acciones en realidad tienen que ver con la desinformación, ¿no? Muchas veces las instituciones o el personal a cargo no sabe que no se puede exigir una prueba de detección de VIH como un requisito para dar una beca, para dar un trabajo, para ingresar a la escuela. Y en el caso de las escuelas, por ejemplo, nos hemos encontrado casos de preescolar en donde hay un niño o una niña vivido con VIH y en donde no le negaron la entrada, pero por ejemplo, ese salón ponen a la maestra en un grupo pequeñito, en un aula aparte, ¿no? Por ejemplo, la biblioteca, y todos los días la maestra tenía que limpiar con cloro, simplemente porque desconocían la información básica, ¿no? Entonces, estas son algunas de las acciones. Otra, el trabajo fuerte en el CUESIDA es el trabajo intersectorial. Entonces, a través de mesas de trabajo, la Mesa de Derechos Humanos, mesas como la Mesa de Salud y Educación Integral de la Sexualidad, por ejemplo, un elemento clave, lo decía el doctor, para reducir la discriminación, ¿no? O como respuesta es justamente la educación. Entonces, en esta mesa de trabajo es trabajo vinculado con otras instituciones y con organizaciones de la sociedad civil, ¿no? Para promover políticas públicas, en alianza incluso con el Poder Legislativo, ir generando condiciones para la inclusión, para la educación, promoción de equidad de género, respeto de los derechos humanos. Y trabajo en capacitaciones constantes con personal de salud, con personal de la Secretaría de Educación, por ejemplo, en temas de educación integral de la sexualidad, salud, derechos humanos.
Trabajamos también con policías en la sensibilización, sobre todo por aquellas poblaciones que decía mayormente en riesgo, ¿no? Población que se dedica al trabajo sexual, población usuaria de drogas inyectadas, que viven mucho estas acciones discriminatorias por parte de los cuerpos policíacos. Y bueno, justamente hay una campaña que tenemos en este momento en el CUESIDA, la campaña Soy Más de lo que Ves, que es dirigida a posicionar los derechos de las personas transexuales, ¿no? Su derecho a una identidad acorde a su apariencia, su derecho a acceder a los servicios de salud, de educación, su derecho a ejercer una profesión para la que se han capacitado, ¿no? Y que han cumplido con los elementos necesarios, su derecho a ese acceso a pruebas de detección, en fin, a todos los servicios, a una familia, ¿no? Entonces su derecho a ser parte de esta sociedad, ¿no? Doctor Becerra, desde la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿qué programas están implementando? Bien, realmente estamos, algunos programas de capacitación están impactando en el tema que hoy nos ocupa desde diversas vertientes. Uno, digamos, incorporación temprana a la defensa y promoción de los derechos humanos, temas de la igualdad, desde Teatro Guiñol con los niños desde kinder, en las primarias. Tenemos un teatro Guiñol muy interesante, se llama Lo Flaquita, para aquellos niños que no saben leer, pero ya con marionetas y escenario, les hablamos de que todas las OS no son gorditas y grandes, sino pueden ser flaquitas y chiquitas, y temas de la no violencia, porque a final de cuentas la discriminación también nos lleva a esto. Tenemos un programa para la violencia, la no violencia, tanto en centros de trabajo, en las escuelas, en la familia, o también el programa de igualdad de género y no discriminación, igualdad entre mujeres y hombres, en todo ese abanico de sociedades que se forman actualmente en nuestra, valga la redundancia, sociedad contemporánea. Entonces tenemos tanto para funcionarios públicos, para organizaciones de la sociedad civil, en particular en escuelas, en centros de trabajo, y aprovecho este medio, dicen que no damos pasos sin guarache, para ofrecernos que podemos ir a centros de trabajo, a escuelas, a centros gubernamentales, a ofrecer todo ese abanico de posibilidades en materia de igualdad y no discriminación. Y por eso agradecemos esta gentil invitación para este importante espacio de comunicación y nos den la oportunidad de difundir este tema de los derechos humanos. Que nos quedan algunos minutos, ¿sí? Y... Adelante, Mayra. En el tema de las quejas que ahorita mencionaba, maestra, ¿qué está pasando con las quejas que están llegando a sus áreas correspondientes? ¿Qué fin están teniendo? Bueno, en el caso del CUESIDA se les da seguimiento desde el Subconsejo de Derechos Humanos, se les atiende, en ocasiones es incluso canalizarlas a la misma Comisión Estatal de Derechos Humanos, si es a donde corresponde, a veces es apoyar a la persona y enviarla a CONAPRED, por ejemplo, y por el otro es esta intervención en estos espacios laborales o espacios educativos, ¿no? O sea, decía, muchas veces es la desinformación lo que hace que se dé esta discriminación. Pienso, por ejemplo, en otra, el registro civil, ¿no? O sea, el registro civil puede solicitar a los contrayentes el que se hagan su prueba de detección, pero en ocasiones el no contar con la prueba de detección lo toman como un impedimento para permitirles que se casen, ¿no? Entonces, y más que nada tiene que ver con esta desinformación de las autoridades correspondientes. Entonces, lo que se hace es intervenir en las instancias, ya sea empresas o instituciones, y ofrecer esta sensibilización, capacitación e incluso poder llegar a implementar algún programa en esa propia institución, ¿no? O sea, sí está pasando algo con esas quejas. Sí, por supuesto, se les da seguimiento y se va viendo, ¿no? Hasta llegar a su mejor resolución. Y es precisamente relacionado con este tema de la queja. Voy a retomar lo que dijo el licenciado Héctor respecto a que el tema de discriminación es un asunto de todas y de todas. Así es. Comentaba también el doctor Becerra que es un tema de cultura para promover el respeto, pero también para promover la sensibilización y sobre todo empoderar a los ciudadanos para que sepan que hay instancias de donde pueden acudir. Lo comentaba también la maestra Marisela acerca de que muchas personas ya lo están viendo como una forma de vida.
se autocensuran y están viviendo con esa discriminación. Y mi pregunta va en ese sentido y que pudiera servir tal vez como un mensaje, porque hemos hablado acerca de lo que están haciendo las instituciones, acerca de lo que no están haciendo también algunas, pero ¿qué hace falta en la población para que sepa que puede presentar una queja o que, a pesar de que se reformó desde principios del año pasado el Código Penal donde se pueden sancionar instancias privadas, no se ha presentado ni una sola denuncia? Una conclusión breve porque nos quedan 30 segunditos. Sí, doctor. yo creo que en ese sentido es la comprensión de los derechos humanos, porque los derechos humanos hay una limitación de comprensión muy socialmente en ocasiones, porque asociamos derechos humanos, seguridad pública, derechos humanos, proteger al delincuente. Cuando ustedes preguntaron qué es dignidad humana, pues están los derechos humanos. Entonces, cuando ustedes se vean vulnerado el tema de la salud, la educación, el medio ambiente, la igualdad, la no discriminación, son temas de derechos humanos que incluso en ocasiones ni dimensionamos que puede existir una doble vulneración de derechos humanos. Un caso de una persona de Puerto Vallarta donde era homosexual y hubo una agresión adicional, incluso hasta le quitaron los ojos, precisamente por eso, y era un problema de doble vulneración. Entonces, tenemos que asociar el tema de los derechos humanos a todo ese abanico de posibilidades. Si hay una vulneración que no nos permita la vida digna, hay una vulneración a los derechos humanos. E incluso ahora hasta la relación entre particulares. Gracias por habernos acompañado esta tarde. Muchas gracias a los tres. Nos quedó pendiente la función de ellos, pero vamos a tenerlos próximamente por acá. Gracias, Rodrigo. Gracias, nos vemos la próxima Gracias semana. por su atención. Y sí, porque tocaba el tema del